¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Jesús entre el momento en que murió en la cruz y el día glorioso de su resurrección? Muchos creen que esos 3 días fueron un silencio vacío, pero la Biblia revela algo mucho más profundo y sorprendente. Jesús descendió al infierno, no como un derrotado, sino como un conquistador. Allí enfrentó a la muerte cara a cara y tomó las llaves de su dominio. Este misterio ha intrigado a teólogos, creyentes y buscadores de la verdad durante siglos. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a descubrir, paso a paso, lo que realmente ocurrió en esos 3 días y cómo esa victoria cambió tu eternidad. El último suspiro en la cruz. El momento más oscuro del Calvario no fue una derrota, sino el inicio de la mayor victoria de la historia. Cuando Jesús clamó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», entregó voluntariamente su vida. No fue un mártir sin poder, fue el Hijo de Dios cumpliendo un plan eterno. En la superficie, la multitud celebraba su aparente fracaso, pero en lo invisible comenzaba un movimiento celestial. Su espíritu partió de aquel cuerpo ensangrentado para iniciar un viaje al lugar donde la muerte parecía gobernar. Con cada gota de sangre derramada, el camino hacia la redención se abría. El cielo guardaba silencio, la tierra temblaba y el infierno estaba a punto de recibir a un visitante inesperado, el Rey de Gloria. El velo se rompe, mientras el cuerpo de Jesús colgaba inerte en la cruz. Algo sobrenatural sucedía en el templo. El velo que separaba al lugar santísimo se partió en dos, de arriba a abajo. Dios mismo estaba mostrando que ya no habría más barreras entre Él y la humanidad. Lo que parecía un final sangriento era en realidad el principio de acceso directo a la presencia divina. Este acto visible fue un eco de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Los cielos y la tierra se alineaban con el sacrificio perfecto. El velo caído anunciaba que lo que Jesús estaba por hacer en los 3 días siguientes transformaría para siempre la relación del hombre con Dios. El silencio de la tierra. Tras la crucifixión, Jerusalén se llenó de un silencio inquietante. Los discípulos se escondieron, temiendo por sus vidas. La esperanza parecía extinguida y el dolor inundaba los corazones. Pero en el plano espiritual, el silencio en la tierra contrastaba con un estruendo en el mundo invisible. Mientras los hombres lloraban y los enemigos celebraban, Jesús ya había descendido a las profundidades. Lo que para los humanos eran días de duelo, en realidad eran horas decisivas para la eternidad. El cielo observaba con expectación. El infierno, confiado en su aparente triunfo, no sabía que estaba a punto de enfrentar su derrota más humillante. En ese silencio humano, el plan de Dios se movía con poder irresistible. El encuentro con la muerte. Jesús descendió al reino de la muerte no como un prisionero vencido, sino como el legítimo Hijo de Dios y soberano del universo. Allí se encontró cara a cara con la esencia misma de lo que había atado a la humanidad por siglos, la muerte. Este no fue un descenso de humillación, sino una confrontación de autoridad. Donde todos habían sido retenidos sin esperanza, Jesús entró con una misión clara: quebrar las cadenas. La muerte, acostumbrada a devorar a cada ser humano, se enfrentaba por primera vez a alguien que no llevaba pecado. En ese instante, el poder eterno de la vida comenzó a desarmar el dominio que por generaciones parecía invencible. Espíritus en prisión. La Biblia menciona a los espíritus en prisión, aquellos que desde tiempos antiguos esperaban en el lugar de los muertos. Jesús llegó hasta ellos con un mensaje claro. El sacrificio había sido consumado. No era un anuncio de derrota, sino una proclamación de victoria. Los patriarcas, los profetas y los que creyeron en las promesas sin verlas cumplidas, escucharon finalmente que la redención había llegado. En ese lugar de espera, la voz del Hijo de Dios resonó como un trueno que rompía siglos de silencio.
Las cadenas espirituales se desmoronaban porque la justicia divina había sido satisfecha, lo que los hombres no podían alcanzar por sí mismos. Dios lo estaba otorgando en Cristo. El mensaje eterno. En aquel lugar de oscuridad y cautiverio, Jesús levantó su voz con autoridad divina. No fue un susurro, fue una proclamación eterna. Declaró que la deuda del pecado había sido pagada en su totalidad y que la reconciliación con Dios ahora era posible. Los espíritus que esperaban escucharon que la promesa había llegado a cumplirse. El anuncio no era solo para ellos, sino para todas las generaciones. El sacrificio de la cruz no quedó limitado a un tiempo, sino que trascendió la eternidad. El mensaje resonaba con fuerza. Yo soy la resurrección y la vida. Allí mismo, en lo profundo del infierno, Jesús estaba abriendo las puertas de la esperanza y estableciendo un triunfo irreversible. El rugido del infierno. El infierno se estremeció ante la presencia de Jesús. Los demonios, acostumbrados a dominar a las almas, percibieron que algo diferente estaba ocurriendo. Ya no era un hombre común descendiendo en debilidad, sino el Hijo de Dios descendiendo en poder. La atmósfera espiritual se cargó de tensión, y los ejércitos de las tinieblas rugieron de furia. Querían retenerlo, pero no tenían autoridad sobre él. La luz de su presencia atravesó las tinieblas más densas, revelando que ni el abismo podía resistir al Rey de Reyes. La aparente victoria del maligno se transformaba en un escenario de derrota inminente. El infierno rugió, pero no pudo silenciar al león de Judá que caminaba entre ellos. El cumplimiento profético. Cada paso que Jesús daba en ese lugar oscuro era el cumplimiento exacto de lo que los profetas habían anunciado. Isaías habló de un siervo que cargaría con las culpas de todos. David escribió sobre el santo que no vería corrupción. Jonás, en el vientre del pez por 3 días, fue la sombra de este momento glorioso. En el infierno, Jesús se movía no como alguien sorprendido, sino como aquel que caminaba siguiendo un plan escrito desde antes de la fundación del mundo. Nada fue improvisado, todo estaba cuidadosamente profetizado. La palabra se estaba cumpliendo en la forma más perfecta. En esos 3 días, la historia entera de la salvación alcanzaba su clímax eterno. Patriarcas en esperanza, imagina la escena. Abraham, Moisés, David y tantos otros hombres y mujeres de fe aguardando con expectativa. Ellos habían creído en la promesa, aunque nunca la vieron cumplida en vida. Pero ahora, en las profundidades, se encontraban frente al Mesías prometido. La fe que habían guardado durante siglos se transformó en visión. Jesús se presentó como el Cordero inmolado, confirmando que su esperanza no había sido en vano. Aquellos que habían confiado en el plan divino se llenaron de gozo indescriptible. El infierno, que había sido lugar de espera y sombra, se transformaba en un escenario de revelación gloriosa. La promesa hecha a los patriarcas encontraba cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. El poder de la sangre, el sacrificio de Jesús, no fue solo físico, fue profundamente espiritual. En esos 3 días, la sangre derramada en la cruz mostró su verdadero poder. No era sangre común, era la ofrenda perfecta, pura y sin mancha. Allí donde la culpa había reinado, su sangre proclamaba perdón. Allí donde la condenación mantenía cautivos, su sangre declaraba libertad. El poder de la sangre de Cristo desarmó el acta que estaba en contra de la humanidad y anuló toda acusación del enemigo. El infierno descubrió que la misma sangre que fue derramada en el Gólgota tenía autoridad en las regiones más profundas. Esa sangre es hoy la garantía de que la victoria ya nos pertenece. El desconcierto de Satanás. Satanás creyó que había vencido cuando vio a Jesús clavado en la cruz. Imaginó que la muerte era el fin del plan de Dios. Pero cuando Jesús descendió al infierno, el enemigo se llenó de confusión. El Hijo de Dios no llegó encadenado ni derrotado, sino con poder y autoridad. El desconcierto fue absoluto. Lo que parecía victoria del mal era, en realidad,
la trampa que Dios había permitido para exhibir públicamente la derrota del adversario. Satanás no pudo anticipar que la cruz sería su sentencia definitiva. Ante la presencia de Cristo, el acusador quedó en evidencia como un enemigo vencido, incapaz de impedir el cumplimiento del propósito eterno de Dios para la humanidad. Las llaves del infierno. En ese escenario de tinieblas, Jesús extendió su mano y tomó lo que por siglos estuvo en poder del enemigo, las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves simbolizan autoridad, control, poder para abrir y cerrar. Nadie había podido arrebatárselas a la muerte hasta que el Hijo de Dios entró en su territorio. Con un acto de autoridad suprema, Jesús arrebató aquello que mantenía cautivos a los hombres. Ya no sería la muerte la que dictara el destino final, sino el Cristo resucitado. Tener las llaves significa que ahora Él decide, Él gobierna, y Él abre el camino a la vida eterna. Con esas llaves, la humanidad recibió acceso a la verdadera libertad. El infierno en derrota. El infierno, acostumbrado a ser el lugar del poder de las tinieblas, fue testigo de su propia ruina. Las fuerzas demoníacas se encontraron impotentes frente a la majestad de Cristo. Allí, donde antes reinaba el miedo, ahora brillaba la luz de la victoria. El infierno, que celebró la muerte de Jesús, terminó reconociendo que no pudo retenerlo. La derrota fue absoluta, y las cadenas del pecado quedaron quebradas para siempre. El poder del maligno fue exhibido públicamente como frágil ante el Hijo de Dios. Desde ese momento, el infierno dejó de ser la prisión definitiva y se convirtió en el recordatorio eterno de que Cristo reina por encima de todo poder. Una procesión de victoria, Jesús no salió del infierno en soledad. Llevó consigo una multitud de redimidos que esperaban su llegada. Fue como una procesión triunfal, en la que los cautivos eran liberados y conducidos hacia la vida eterna. El Hijo de Dios marchaba al frente, mostrando que la muerte ya no tenía dominio sobre ellos. Los profetas, los patriarcas y los justos antiguos ahora caminaban hacia la promesa cumplida. Lo que había sido oscuridad y espera se transformó en celebración gloriosa. El infierno se convirtió en escenario de un desfile celestial, donde Cristo proclamaba que la redención era total. Esa procesión sigue siendo la imagen de la victoria que hoy celebramos como creyentes. El amanecer del tercer día. Mientras todo esto sucedía en el mundo espiritual, la tierra esperaba en silencio. Llegó el tercer día, y el amanecer traía consigo la señal más grande de la historia. El sepulcro aún estaba sellado, pero el cielo ya preparaba el acto glorioso. Un terremoto sacudió el lugar y los guardias romanos quedaron paralizados de miedo. La piedra que parecía inamovible estaba a punto de ser removida por el poder de Dios. Ese amanecer no era como los demás, era el inicio de una nueva era. El tercer día estaba marcado por la promesa cumplida, la resurrección. Todo lo que Jesús había conquistado en el infierno estaba a punto de manifestarse en la tierra. El resplandor de la resurrección. De pronto la tumba dejó de ser un lugar de muerte y se transformó en escenario de gloria. La vida regresó al cuerpo de Jesús, no como antes, sino en un estado glorificado, incorruptible y eterno. La luz del cielo iluminó aquel sepulcro, y lo que parecía sellado para siempre fue abierto. El resplandor de la resurrección no solo disipó la oscuridad de esa tumba, sino que encendió la esperanza para toda la humanidad. Cristo había vencido a la muerte, al pecado y al infierno. Ya nada volvería a ser igual. Ese momento glorioso fue el sello divino que confirmó que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, vencedor absoluto sobre todo poder. La tumba vacía. La tumba vacía se convirtió en la prueba más contundente de la victoria de Cristo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer, lo encontraron abierto y sin el cuerpo del Maestro. Los ángeles proclamaron: «No está aquí, ha resucitado». La tumba vacía sigue siendo un testimonio irrefutable de que la muerte no pudo retenerlo. No es un símbolo de pérdida,
sino de triunfo. A partir de ese instante, la tumba vacía es el mensaje más poderoso para el mundo. El Salvador vive. Para los enemigos fue desconcierto, para los discípulos fue esperanza renovada, y para la humanidad entera es la garantía de que la eternidad está asegurada en Cristo Jesús. El mensaje a sus discípulos. Tras resucitar, Jesús se presentó a sus discípulos. El temor y la tristeza que los había dominado se transformaron en gozo al verlo vivo. Sus primeras palabras fueron de paz. No teman. Les mostró las heridas de sus manos como evidencia de que era el mismo que fue crucificado. Pero ahora estaba victorioso. Les recordó la misión: llevar al mundo la noticia de la salvación. Su mensaje no fue de reproche, sino de envío. Les aseguró que estaría con ellos hasta el fin. Con esas palabras, los discípulos se transformaron de hombres asustados a testigos valientes. El Cristo resucitado los capacitó para ser portadores del Evangelio que hoy sigue cambiando vidas. La victoria para ti, la obra de Jesús en esos 3 días, no fue solo un evento histórico, fue una conquista personal para cada creyente. Su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, ahora se traduce en esperanza para ti. Ya no eres esclavo del miedo ni de la condenación. Lo que parecía imposible ahora es real. Tienes acceso a la vida eterna. La resurrección de Cristo asegura que tu futuro no termina en la tumba, sino en la gloria. La victoria de Jesús se convierte en tu victoria. Lo que Él logró en lo más profundo del infierno, ahora se refleja en tu vida diaria, como garantía de redención completa. El llamado final: Jesús descendió al infierno, pero no para quedarse allí. Lo hizo para asegurar tu libertad y abrirte el camino al cielo. Tomó las llaves de la muerte para que nunca más fueras prisionero de ella. Su sacrificio, su descenso y su resurrección son la prueba más grande de amor que alguien pueda recibir. Ahora la decisión es tuya: aceptar esa victoria y caminar en la vida eterna, o ignorar el regalo de salvación. Hoy Jesús te invita a creer, a confiar y a recibir su victoria como tuya. No lo pospongas. La tumba está vacía, el infierno fue vencido, y la vida eterna te está esperando en Cristo Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a entender un poco más la grandeza de lo que Jesús hizo por ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tus amigos, con tu familia y con todos aquellos que necesitan escuchar que Cristo venció a la muerte y al infierno. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita, porque aquí seguimos compartiendo enseñanzas que fortalecen tu fe y te acercan más a Dios. Juntos podemos llevar la palabra más lejos. ¿Me ayudas a compartirla?